¿Qué tal, amigos? Gracias por ese compromiso que tiene usted todos los domingos con la política con P mayúscula aquí en Noches sin Tregua, programa que transmitimos a través de Tica Visión y que también usted puede disfrutar en nuestra página en YouTube de Noches sin Tregua en forma instantánea. Hoy vamos a hacer un análisis político y somos tres analistas estamos aquí hoy sentados y vamos a analizar desde nuestras perspectivas. El primero de ellos que nos acompaña es don Iván Barrantes, especialista en temas de mercadeo político. Y también está con nosotros don Gustavo Araya Martínez, quien es politólogo y experto en temas de comunicación política. Con ellos vamos a tener un programa a profundidad sobre el acontecer político de nuestro país. A ambos, bienvenidos al programa. Muchas gracias, Claudio, a las órdenes como siempre. Muchísimas gracias, un placer. Ya regresamos. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Bueno, antes de ir a la profundidad del tema, yo los invité con alevosía. Y premeditación. Y premeditación, para estar los tres acá, porque en algún momento hemos sido objeto de los shows de mediodía del presidente y de algunas entrevistas, y yo los conozco a ustedes como excelentes profesionales y he querido invitarlos para hablar un poco de los temas que están pasando en el país. Más que todo por ese conocimiento. Pero la verdad es que en algún momento el presidente nos trató como
como picados, fue que había dicho, que teníamos un pique. ¿Cuál es el tuyo? El mío dijo que él no me había dado trabajo, entonces que yo estaba resentido por eso. Cosa que no es cierto porque yo prácticamente trabajé con Nueva República la campaña desde abril del 21. Arrancamos el proceso hasta febrero, primera vuelta, por lo tanto es técnicamente imposible. Y en segunda vuelta me integré con ellos, pero con don Calixto Chávez, que fue cuando quedó director de campaña, y pues terminó la segunda vuelta y cada quien a lo suyo, ¿verdad? Y también dijo algo de Guatemala que es falso, porque en Guatemala yo estaba muy involucrado en los procesos de Guatemala, sí, claro, los últimos 3, y el que llegó hablando fue él, porque un candidato muy amigo de él, yo estaba ahí colaborando, y el hombre más bien y lo que hizo fue una serruchada de piso brava. Sí, que siempre he dicho, no entiendo un presidente de un país inmiscuyéndose en temas electorales de otro, él sabrá, ¿verdad? Pero fue eso. Lo que pasa es que el presidente no tolera o no digiere muy bien el análisis crítico. El análisis. ¿Verdad? Es un sujeto pues que es de una línea muy vertical, muy lo que yo digo, como yo digo, y se hace como yo digo, y cuando algo no está en esa línea vertical, pues hay choques. No en vano este gobierno es el que tiene mayor rotación en la historia. Y el de la más mala relación con los otros poderes de la República. Sí, que eso, a ver, eso no es ni malo ni bueno, es un estilo gerencial al final, ¿verdad? Así como hay gerentes, análisis, parálisis, hay gerentes que es todo consenso, hay gerentes que son de delegar, hay otros que no delegan, es todo como yo digo, como yo hago, o sea, esos son estilos gerenciales y evidentemente habrá gente que no se acopla a eso, y hay gente que sí. Ya veremos algunos que no estamos de acuerdo con eso, entonces simplemente pasamos a la acera del frente. Sí. Pero una democracia que existan esos contrapesos y pesos es lo normal, ¿verdad? Sí. Normal y sano. En el caso tuyo, ¿cuál era el pique que dijo el presidente? Un absurdo, porque lo que dijo fue que a mí me había echado. Para que me eche, tiene que haberme contratado, y nunca me contrató. No hay ni un solo giro. No hay un colón en ninguna cuenta, ni mía, ni familiares, ni nada por ningún lado que diga tal cosa. Entonces él dice que es que me inventé no sé qué, pero obviamente el presidente, como le decís vos, está acostumbrado a ese tipo de cosas. Entonces yo ni le doy bola, por una razón muy sencilla, y que dicha que estamos los tres acá. Lo importante no es Claudio Alpizar o Iván Barrantes o Gustavo Araya, lo importante son los problemas nacionales. Correcto. La pobreza que ha empeorado en este gobierno, la salud que ha empeorado en este gobierno, la educación que está peor que nunca en este gobierno. Y si uno se pone a contar, además, infraestructura, si se pone a contar además los temas de ambiente, derechos humanos, género, entonces uno dice, ¿por qué no se dedica a los temas que son relevantes y deja los temas de Quinto Patio ahora venimos al lado? Eso, sí. ¿Verdad? Eso digamos, eso sí no es un estilo gerencial, eso es un estilo bastante absurdo, improductivo para el país, que no deja nada a nadie. Entonces a mí simplemente me pasa por encima, no me preocupa. Bueno, en el caso mío les cuento, él es el que me invita frente a la Embajada de Nicaragua, después de la Convención de Liberación, y no es cierto que me ofreció un primer lugar, y ya el primer lugar lo tenía comprometido, porque en el Partido Progreso Social Democrático, según me contó él ese día, los primeros lugares de las provincias del centro del país tenían que ser mujeres, entonces me ofreció un segundo lugar, y yo fui que se lo desprecié. Pero el presidente, como gusta mentir, él cambia las historias, y me imagino que como tiene tanta resonancia lo que dice un presidente, pues nos lleva ventaja en eso, a la hora de generar una mentira y de generar alguna inquietud en algún campo de la población. Pero dentro del marco de eso, el presidente se ha caído mucho en muchas mentiras, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo, Mario Echandi decía, ¿te acuerdas? Los papelitos hablan. Esa historia que yo les estoy contando, yo diría, los WhatsApp hablan. Aquí tengo los WhatsApp del presidente, yo, cuando era candidato, y tengo fotos y temas de lo que él me ofrecía y me invitaba a que fuera allá. Pero veamos, ¿por qué se utiliza? Es frecuente el uso de la mentira a los niveles que las utiliza el presidente. Es frecuente que un presidente no esté concentrado en los problemas nacionales. Digo esto porque el presidente no está concentrado en los problemas nacionales. El presidente miente, pero tiene a la fecha una aceptación que va entre un 50 y 55%. Parece que el electorado come mentiras y no come resultados. Mira, él encontró un relato que es de recibo en el mercado, ¿verdad? Que es este relato de que este país ha sido saqueado, porque ese es el concepto que utiliza,
ha sido saqueado por una élite dominante, los famosos ticos con corona, y pues que la solución a todos los problemas, como si fuera por generación espontánea, es cortarle la cabeza a los ticos con corona, como dice un primo mío que es, ¿cómo se llama? Super chavista, y que casi en el imaginario de esa gente y de ese grupo, porque ese 50% que aprueba o que le gusta el estilo, hay como 20 puntos que son los duros, ¿verdad? Que es ya el chavismo puro, prácticamente, que no tranza, ¿verdad? En la discusión. Y entonces ese relato ha encontrado un espacio, aceptación, y aquí usted conversa a veces con gente que ni se lo cuestiona, es así. Vea con este tema del referéndum. O sea, pero lo vamos a desarrollar. Hay gente que le dice que sí el referéndum ni siquiera sabe de qué estamos hablando, pero se toma como una verdad absoluta. Entonces hay un poco de eso, pero mira, esto hay que verlo a nivel de tendencias. La primera medición que se dio en el mercado, que creo que fue una del CIP, colocaba a Chávez con 90% positivos. La del CIEP, la primera de este periodo presidencial, que fue en agosto del 22, lo colocaba casi con 80 positivos. Podríamos decir que en 20 meses viene de esos números al 50, o sea, hay una tendencia que es inexorable y que posiblemente aquí un año esa tendencia se mantenga, porque no estamos observando ningún cambio, más bien es una profundización de cómo ha venido manejando las cosas. De hecho, la última encuesta de Borges, que me parece la más atinada, lo coloca con 52 positivos y 47 negativos, que es un fenómeno que uno observa en la calle. O sea, cada vez más este país se está dividiendo entre que estás con él o no estás con él, ¿verdad? ¿Te gusta o no te gusta? A eso estamos cayendo, y creo que el referéndum y todo lo que sea alrededor de él va a venir a profundizar ese fenómeno, y estamos a puertas de entrar a una polarización bastante agresiva, ¿verdad? La mentira y los pocos resultados y un presidente bien evaluado. Normalmente, Claudio, y esto está pasando en América Latina, en los Estados Unidos, y ustedes lo saben, igual que yo, mejor que yo, en el mundo, el populismo encontró la fórmula que están copiando, sea de derecha o de izquierda. Y esa fórmula tiene que ver con que ya la evidencia no es suficiente para la evaluación de un presidente. De hecho, hablando de encuestas, las últimas 3 encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica demuestran que la desconfianza en que el gobierno vaya a solucionar los principales problemas nacionales está creciendo. Pasó de un 60, 61% a un 72%. O sea, hay un 70% de la población costarricense, casi 3 de cada 4 costarricenses, que no creen que este gobierno vaya a solucionar los problemas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué si no confían que el gobierno vaya a solucionar los problemas, por qué si lo salvan a él? Lo salvan a él. Y eso tiene que ver con el populismo. Primero, porque hay una narrativa que gusta, que atrae, que uno puede decir, sí, no está lográndolo, pero mira, no está tan equivocado, ¿verdad? Y ahí entran varios sectores, y concuerdo con Iván en lo que dice, debe haber un sector duro, el que coloquialmente le llamamos la secta, ¿verdad? Que ese no importa si quién sea el líder, si el líder dice, estamos en pleno verano y estamos bajo un aguacero, va a decir, sí, el líder tiene razón, no está lloviendo, vea qué sol, no importa, porque lo que hay es una alabanza al líder. De hecho, yo lo noté desde el principio de esta administración, cuando uno lanzaba alguna observación, ni siquiera crítica, decía, mira, el gobierno no hizo tal cosa, pero no decía si bueno o malo, y automáticamente caían las baterías de troles y de no troles, casi que lamentando o increpando porque uno no alababa. Ya no se trata de que critique o no critique, no, es que usted no alaba. Entonces, como no lo alaba, entonces está mal. Ese es un grupito duro. Está otro grupo, el que yo le llamo los que son antisistema, antipartidos políticos, antipropiedad privada, antizurdos, anti lo que sea. Lo que está es en contra de todo, en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. ¿Verdad? Es absolutamente duro. Y ese grupo, cada vez que entonces alguien habla negativamente del Poder Judicial, dice, tiene razón. Alguien habla mal de la Contraloría, tiene razón. Habla mal de los políticos, tiene razón. Entonces, claro, es bastante difícil sostener una narrativa que sea propositiva, pero que con esta gente encuentra eco. Y después está un gran sector, que yo creo que ese es el sector más racional, por lo menos en Costa Rica, que vivió 2 administraciones de la Unidad Social Cristiana, 98 y 2002. 2 administraciones del Partido de Liberación Nacional, 2006 y 2010. 2 administraciones del PAC, 2014 y 2018. Entonces ha visto pasar cosa rara
¿verdad? Que no pasaba 50 años 24 antes. años. Partidos repitiéndose, 24 años en el poder, que probablemente cuando votaron a los 18, hoy tienen 45 años, 40 y pico de años, y que la mitad de su vida electoral han escuchado prácticamente lo mismo y los problemas nacionales están ahí todavía. Entonces, alguien dice que va a hacer algo diferente y se le ven más o menos buenas ganas, entonces dicen, sí, démosle la oportunidad. Entonces, hay un sector que está ahí, que es el que ha ido perdiendo paulatinamente, que es al que yo llamo el beneficio de la duda. No, le quedan 2 años. Mira, es que en 2 años no se puede. Es que le estás pidiendo peras al olmo. Mira, pero no importa que grite, no importa que trate mal, no importa que sea misógino, no importa que mienta, no importa, porque hay buenas intenciones, démosle el chance. Porque claro, durante 24 años se han dado cuenta que efectivamente los problemas nacionales no se han resuelto. Ya vamos para otros 26, que tampoco. Entonces, están dándole la oportunidad. Pero ahora, la población, esa secta que decís vos, ¿verdad? O los ortodoxos que yo llamo chavistas, esa gente es normalmente la gente que la está pasando más mal, ¿sí? En su mayoría, es la gente que no está viendo beneficios de las políticas públicas. Es gente que no encuentra en este gobierno, qué sé yo, un programa estrella, se llame Avancemos, se llame Puente para el Desarrollo, ¿verdad? Se llame lo que te hacía Laura Chinchilla con las unidades de cuido. O sea, este gobierno, este poder ejecutivo no tiene una marca con un proyecto de ley donde uno pueda considerar que la gente más humilde y más pobre ha sido considerada. Inclusive hay deficiencias, el país sigue siendo muy caro, no les cumplieron con la bajada de precios, las medicinas no se les cumplió, pero aún así esa gente se mantiene ahí. Ahora bien, el presidente también, para complementar esto y oírlos a los dos, el presidente es muy dado a descalificar a la crítica. Y cuando descalifica la crítica, aquí estamos de perlas para lo que él dice cuando él habla de analistas de 3 por peseta, ¿verdad? Él lo dice, aunque yo digo que debe ser como 500 por peseta, porque no he encontrado un solo analista, un investigador del país que esté a favor de lo que el presidente está haciendo. Entonces no son 3, son 500, 600, no sé cuántos analistas habrán en el país, pero no he encontrado, y si ustedes me ayudan a encontrarlo, la otra semana lo invito aquí, lo siento aquí para conversar y que defienda el presidente. Pero ahora que lo decís, no hay. Lo que he visto más afín es a Carlos Benton del CID, yo he sentido un poco, ¿verdad?, más afín al presidente, es el único que tal vez yo he visto en sus publicaciones en Twitter especialmente, pero sí, tenés razón, de ahí en adelante los que uno más o menos conoce, ninguno se pronuncia a favor o muy fan de este gobierno. Bueno, pero entonces los que estamos haciendo el análisis, también parece que el análisis nuestro, objetivo, profundo, tampoco está llegando a esa sensibilidad, a la mente, al corazón de la gente, sino que la gente sigue reaccionando con el hígado, a razón de un odio con esos 24 años o con esos partidos políticos. Y da la impresión que el presidente lo que le interesa es ser popular, pero no ser un hacedor en políticas públicas. Sí, ahí estás tocando un tema bastante interesante y un poco me guindo lo que hablaba Gustavo. Lo que sí hemos observado nosotros es que sí, viene perdiendo la valoración positiva, pero no se traduce, hasta hace poco, no era así, no se traduce en negativo, se va a lo que llamamos el neutro. Sí. El no sé, no respondo, regular, no sé, como que está en baño María. El beneficio de la duda. Decir, el beneficio de la duda. Eso es una realidad, pero en los últimos meses pareciera que ese grupo ya está tomando partido y se está yendo a la valoración negativa. Que ese es el ejercicio que hay que hacer. Si yo digo, Claudio Alpizar, ¿cómo le cae a la gente? Y 50% de la gente dice que bien, ese número visto fríamente puede sonar bueno, sí. Pero si hay 50% que dice que mal, estas tablas, ¿verdad? Al final el saldo no es favorable, entonces hay que ver mucho ese ejercicio, por eso el crecimiento de los negativos del presidente, porque lo que te construye te destruye. O sea, ese estilo, esa retórica que lo hace fuerte ante su gente, es también la que lo debilita ante un grupo que tiene sus características, ¿verdad? Que es el grupo donde nosotros más llegamos, o sea, nosotros movemos en un segmento de un nivel educativo más alto, cierta situación socioeconómica, ¿verdad? Que la gente que más informa, que se toma el tiempo de leerlo a uno, ¿verdad? O de hacer ciertos programas, y no es la gran masa, que es donde el presidente, las aguas donde pesca, y especialmente no tanto en el extracto popular, es lo que llamamos la clase media deteriorada, la clase media venida menos,
Recordemos que en nuestro país lo que está viviendo es una trampa a la renta media, un poco lo que pasa en Chile, que son cuando las economías son más de 10, 12 mil dólares per cápita, entras a un problema que no es tanto de la extrema pobreza, sino de las expectativas. O sea, hay un segmento de gente, en el caso chileno, una clase media que nació a partir del nuevo modelo económico, pero que nunca despegó. Entonces, porque es una trampa, a veces vos estás en clase media por 10.000 colones, ¿verdad? Pero en la vida real no funciona así. O están con el temor de caer a la clase baja. Exactamente. En el caso nuestro es peor, porque es una clase media que fue muy sólida, muy grande, fue muy fuerte y que ha venido a menos, y entonces ese es el tipo que maneja Uber, que no encuentra trabajo, entre 45 y 55 años, y que usted nada más le hace así, le jala la lengua, como decía mi abuela, y ese tipo despotrica totalmente contra el sistema, contra los políticos, contra los partidos, y es muy fan del presidente porque encuentra ahí y sigue en Uber, el partner. Y sigue en Uber y no encuentra trabajo. Exactamente, 12 horas diarias, ¿verdad? Manejando para poder medio salir jugando. Por eso digo yo que lo que le hace reaccionar es ese estilo del presidente rabioso y directo a alimentar el hígado. Acuérdate, pero acuérdate que como seres humanos siempre tenemos tendencia a endosarle las culpas a otros. A otros y no asumirlas. Entonces, la pérdida adquisitiva, la pérdida de esa clase media que se ha deteriorado y que lo encontrás en las barriadas de Guadalupe, El Alto, Ipiz, Mozotal, Purral, Tibás, Moravia, Coronado, el tipo que tenía un buen vivir y que hoy por hoy pues está, y sabe que la cosa está mal y consciente de que ya los hijos que tienen la educación pública salen del colegio y no saben leer ni escribir, consciente de que en el barrio hay un montón de narcomenudeo, hay balazos de vez en cuando, uno que otro muerto, que no encuentra trabajo. O sea, es un tipo que está consciente de que su situación no es la de los años 80, sí, ¿verdad? Donde tuvo un buen vivir y hoy por hoy está totalmente en la lona, por decirlo así. Gustavo. Sí, un poco el tema de la responsabilidad me parece interesante porque hay un manejo, vamos a ver, hay un manejo bastante interesante de parte del gobierno con el tema de las responsabilidades, porque claro, siembra, más bien cosecha de lo que ya se ha sembrado durante muchos años, la antipolítica, los medios de comunicación criticando a la política, nunca aportando mayor cosa. Doña Pilar Cisneros fue 30 años, alguien que criticó, y lo sigue haciendo. criticó. El propio Juan Diego Castro en un escrito que tiene por ahí en el diario Extra que hoy estaba viendo, que lo puso una persona en redes, señalaba que le decía que cómo le extrañaba a doña Pilar Cisneros la política sucia si en algún momento él fue víctima de la política sucia de doña Pilar Cisneros cuando estaba en CR hoy. Pero bueno, eso es muy interesante porque entonces las culpas, las responsabilidades dependen como de los últimos 3 días. Porque no hay memoria histórica. Eso es un punto que me llama la atención. El otro es que naturalmente desde que estamos chiquitillos nos golpeamos en una mesa y mesa tonta, no, chiquito nunca. Entonces bueno, ahí está, ¿verdad? Crece Carlitos, Rodriguito y tal, y se golpea con la mesa y dice mesa tonta y nunca se vio la responsabilidad propia. Pero yendo al punto, Claudio, yo creo que efectivamente hay un sector que está ahí de costarricenses que sí ha visto, que ve hoy con temor, por un lado, caer en una situación económica peor de la que se encuentra, que vuelve a ver al sector, y veámoslo claramente, al sector pensionado. Entonces dice, esos son los ticos con corona, les tengo odio, porque claro, ellos sí lo lograron, yo no voy a tener pensión. Ve a los carros lujosos que habrá en el país y entonces no los ve como podría ascender, como lo veíamos antes. Bueno, uno estudia, se va a la U, hace esto y hace lo otro y no le garantiza ser millonario, pero por lo menos no va a ser pobre. Ascender. Hoy lo ven con odio, hoy dicen, esta Costa Rica no me está funcionando. El gobierno trabaja para ellos, para mí no. Y entonces, alguien que llegue y se aproveche de esos temores y se aproveche de esos odios, tiene terreno fértil. En el otro sector está la gente que piensa un poco más, que piensa críticamente, que sí valora, ese 72% que sabe que efectivamente el gobierno no le va a cumplir con la extensión de los problemas nacionales. Pero aquí hay que meter, y se los propongo sobre la mesa, Chávez en particular, o Milei, o Trump, Erdogan, llamémosle al autócrata populista que ustedes quieran, la tónica natural es un sistema de partidos políticos muy deteriorado. Correcto. Y una oposición, si se quiere, hasta complaciente o sin las armas o atomizada.
atomizada y en peores circunstancias todavía para poder hacer oposición. Entonces Chávez no está en este 50% por mérito propio, es por incompetencia de la oposición también. Entonces hay que analizar también un poquito la oposición, a quienes tenemos en el otro lado, porque efectivamente si no nos quedamos nosotros solos y siguen mintiendo de nosotros tres, eso es muy fácil, pero ¿qué está pasando en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué hay diputados que saben que agua para Guanacaste no está caminando? Y solamente fue flor de un día, solo se dijo eso y ya está. La inseguridad ciudadana está todos los días con muertes diarias, 9 muertes como pasó el último fin de semana, y yo no he visto a alguien de oposición decir, señor presidente, venga con el plan de seguridad, lo que presentó. Y no es porque sea Mario, no, eso no tiene nada que ver con nombres, no tiene que ver con que sea Rodrigo Chávez o no, tiene que ver con un ejercicio de la oposición, con cualquiera que sea presidente, decirle, venga, ríndame cuentas porque se nos está muriendo la gente. Sí, debería estar Y usted en es un el que tiene impeachment que estar permanente acá. de los ministros. Claro, entonces no se vale que usted esté echando responsabilidades cuando usted no está haciendo nada. Entonces viene con un... Gustavo, pero y eso me es un adelanto, temazo. nada más, perdona. Viene con un tema de referéndum y uno dice, y la inseguridad, y la pobreza, y lo que nos está matando como país realmente, Ciudad Gobierno no le va a dar de comer a más de 1.600 personas que No va a trabajan cambiar ahí de absolutamente manera nada. directa. Pero ve qué interesante, pero cuando vende Ciudad Gobierno, siempre la ha vendido como que le va a quitar a esos con corona la posibilidad de los alquileres. Y entonces los que reaccionan por rabia, porque esa gente Claro, está bien, claro, porque esa gente le ha claro, alquilado al claro. Estado, que son alquileres que, De nuevo. que son históricos algunos, que tienen centurias. De nuevo, pero estar tiene que venir alquilándose. alguien que se los diga para que la gente diga, no, sí, mira, tiene razón, si le quitamos los alquileres, podremos estar un poquito mejor, pero eso no quita la pobreza, eso no combate el narcotráfico, eso no va a hacer nada en términos de género, eso no hace nada, no arregla los problemas nacionales. Sí, no, Entonces no. lo que tenemos no es un gobernante, sino lo que tenemos es un administrador de emociones. Eso me gusta. Sí, no hay grandes transformaciones realmente, no hay Para grandes nada, ninguna. proyectos. O sea, cuando él va ahora el 2 de mayo, lo que reparte como logros son esos logros que se dan por default en la administración pública costarricense. O sea, siempre van a haber bonos de vivienda que se dan, siempre va a haber casas, aunque sean menos, pero salen. O sea, lo que él da es lo que la administración pública costarricense haría sin ministro y sin presidente, porque ya por default sale. Pero si vos buscas un proyecto grande, significativo, que califique a este gobierno pensando en los pobres, no hay uno solo. No tiene nada. No, pero tampoco tiene un proyecto simbólico, un hecho simbólico que lo marque, como fue la trocha con Laura, como fue el cementazo con Luis Guillermo, como fue el OPAT con Carlos. O sea, este gobierno ha salido jugando porque efectivamente, sí, no tiene grandes logros. Y le han aparecido cositas, ¿verdad? Como el pero aeropuerto de muy- Liberia, muy cositas pequeñas, ¿verdad? No llegan a tener esa connotación y ese simbolismo. Pero que fue será el porque cementazo, no, por ejemplo. oíme, cuando pero fue será el- porque no son las estrellas, porque Sí. en otra ocasión tendríamos a una fiscal por ahí Estoy totalmente de allanando acuerdo. casa presidencial por el CINAR, Exacto, por, es que eso por es a lo que Raxa, iba. Decra. por la verdad, por Totalmente Decra, de acuerdo. Pero es que entonces me devuelvo en eso que decís vos, que no está ese lunar grande. Ahora lo decía Gustavo, lo planteaba. Bueno, lo que sucede es que su gente, la ortodoxia chavista, le perdona todas esas cosas y no las ven como corrupción. Lo que veían en otros como corrupción, en esto no es corrupción. Usted puede ser un ministro que fue corrupto, usted puede ser un exdiputado o un exministro que tiene grandes cuestionamientos, pero si usted es chavista hoy, ya pagó sus pecados, usted ya se reivindicó socialmente. Para esos ortodoxos así funciona hoy. Claro, pero es una ortodoxia que es minoría. De nuevo, vamos a Ese anda entre el 20%. 15 y 25%. Hoy, destinada a reducirse, porque la tendencia así lo está diciendo, que la valoración positiva cada vez es menor y va a quedar reducido a un volumen que, dada la dispersión electoral en la que hemos entrado, y la vez pasada lo hablábamos en un programa, cuando uno agarra los números de la elección del 94 de José María Figueres, dos partidos concentraron el 93% del volumen de los votos y la participación fue histórica, fue como un 80%. La última elección la participación fue un 60%, o sea, el pastel se achica y el 92% de los votos quedaron en 6 partidos. Y entre 25. Entonces, se achica el pastel, hay que repartir más, entonces resulta que en esta elección que viene, donde ya hay 8 partidos protagonistas, que sabemos que van a ser los protagonistas, Liberación, Unidad, Nueva República, PLP,
Progreso Bueno, Socialdemócrata, eso no es que imaginas hoy. Frente Amplio, Unidos Podemos. Tiene información que nosotros no, Sí, pero sí, yo le echo la firma. Esos son los que imaginas hoy. O sea, esos 8 Sí, sí. van a ir a disputarse ese 95% del volumen. Son los partidos que están con las capacidades para Sí, soportar. y viendo las llegar a elecciones municipales, Claro, ya ahí está el y volumen. salieron bien, sí. Entonces, usted con un 15, 14% puede pasar a la segunda vuelta perfectamente. Bueno, ese es un punto importantísimo. Oscar Arias jugó con alrededor del 31, 32% Así es. del padrón nacional. Sí, a mí me gusta el del padrón. Del padrón a Iván nacional, le Laura, gusta bueno, Laura es los- un yo fenómeno hablo del aparte. voto válido, ese ¿verdad? voto válido lleva padrones, ese 15% es mucho Sí, menor. vos hablas de Sí, voto válido. pero de padrón, Oscar Arias quedó como por un 31, Luis Guillermo Solís quedó como por un 26, Carlos quedó como por un 14, Así es. y Rodrigo Chávez quedó con un 9.9 de padrón. Así Del es. padrón. No llegó al 10% del padrón. Así es, cada vez es menor y va a ser menor para el siguiente. Y entonces probablemente la secta vaya a llegar a parecerse a eso. Exactamente. Pero, y aquí pongo la otra carta, yo creo, y mi hipótesis es que a medida en que el gobierno, y especialmente Rodrigo Chávez, empiece a ver que disminuye su popularidad, porque esto no le llamo opinión favorita, esto no le llamo apoyo, porque cuando uno Es ve una secta popularidad. uno no puede decir apoyo, eso es alabanza. Sí. Pero entonces esto es la popularidad, es rating. Cuando ese rating empiece a bajar, se va a poner todavía más agresivo, más discurso de odio, más fanfarria, más espectacularidad en las acciones para lograr mantener esa hegemonía que ha tenido prácticamente solo. Pero eso lograría mantener ese 15-20 que hablas vos de esa base. Exactamente. Y eso es a lo que está La apostando. O ortodoxia. sea, con No sabemos con cuál 15 partido, pero Con un Sí. 15-20% del voto válido, usted le da los números para pasar a la segunda vuelta en sí, esta próxima elección. sí. Y la gran apuesta del presidente es que el contrincante en segunda vuelta sea Liberación Nacional, donde ya en una segunda vuelta se activan todos los fantasmas, ¿verdad? Sí. Y todos los muertos alrededor de ese Y partido. esa ortodoxia se movilizará hacia un candidato escogido Cualquiera. por Chávez. Bueno, ahí yo- porque viene la pregunta de Ahí siempre, yo ¿se tengo un pueden punto. heredar esos Ahí yo apoyos? tengo un punto, lo ¿verdad? he dicho insistentemente. Porque alguna gente hablaba de Amador, pero Amador nunca fue el candidato de Chávez, él se autoproclamaba y la gente lo veía a pesar de su ineficiente gestión No, como ministro yo- de Transporte, ¿verdad? A ver, nunca fue el Delfín, Nunca fue. él tomó vida propia. Sí. En los estudios que nosotros hacíamos nos salía siempre muy alto en aprobación y en valoración. Siempre me pareció un fenómeno interesante. Y a pura percepción. porque Tomó lo vida hizo. propia y cometió el gran pecado de ir a reunirse con otra gente. Sí. Entonces, eso es imperdonable. Y no consultarlo. Y no consultarlo. Pero tiene razón el presidente, si es el tipo sin mi apoyo tácito, que está tomando más vuelo y ese activo va a ir a usarlo en otro partido, Mejor lo quemo. hasta aquí llegó. Sí, ¿verdad? lo O sea, quemo, tiene lo cierta mato. lógica. Sí, sí. Pero lo que no se vale es que nos venga a decir que fue por el aeropuerto y traje hecho a la medida y todo ese discurso que se echó. Sí, porque en eso él tiene participación también. Puede ser. Sí. A ver, la popularidad no es endosable. Aquí los tres lo sabemos. Sí. ¿Verdad? O sea, un candidato per se en automático no jala la popularidad del actual. Lo que sí puede Lo ser... quiso hacer Rafael Ángel con Méndez Mata, lo quiso hacer Oscar Arias con Margarita Penón. Y podríamos hablar de otros ejemplos, si no se endosa. Lo que sí sucede es que si es un tipo o una mujer con ciertas características muy similares a las del actual líder, pudiera jalar eso. Pero yo tengo mi tesis. Al presidente no le interesa a alguien fuerte y parecido a él, No, porque si no, no lo maneja. compite. No, o sea, Compite. completamente de acuerdo. No lo maneja. Va a darle prioridad a la docilidad, al entreguismo y a quien pueda seguir manejando desde su casa. Vamos a ver, pero eso lo pensó don Oscar Arias en algún momento con Laura Chinchilla, y doña Laura le salió Bueno, arisca ya- y le salió respondona y se, Ya y se independizó de... Esa historia, todos sabemos. Ok. Pero estamos hablando de un político que sabe política. Sí, Exactamente. Sí. Todos sabemos que cuando alguien se pone la banda presidencial se transforma. Eso siempre va a ser incierto. Pero en estricta teoría, yo, líder, que quiero seguir gobernando porque ya declaré que quiero volver en el 2030, lo dijo en El Salvador, y hubo que corregirlo, que la legislación actual le permitiría hasta el 2034. Exactamente. Si tengo en mi mente esa continuidad, yo lo que necesito es alguien, ojalá no tan fuerte como yo, sino más bien afín, que yo pueda manejar, que yo pueda darle instrucciones y decir qué es lo que hay, qué es lo que no Que hay que hacer. las negociaciones las haga yo a control remoto. Ah, exactamente. Entonces, yo creo que eso va a tener más fuerza que un candidato, casi que un Chávez II. Creo que el presidente le va a apostar más, ¿verdad?, a esa docilidad, a ese entreguismo. Y ahí ya se está perfilando a alguien,
bueno, digamos, la ministra de Planificación se está perfilando como esa posible candidata. Ayer la vi en la... Que consten en actas que ninguno de los tres nos hemos reunido en el último No. Exactamente, o sea, la vi en pensamos igual. la vi en la conferencia de prensa Sí. del miércoles. Ajá. Era un Me Too del presidente, prácticamente en versión femenina, hasta la forma de contar los chistes, una cosa, o sea, una mimetización impresionante, ¿verdad? Hasta en el desconocimiento geográfico. Exactamente. Se parece al presidente, ¿verdad? Y ahí está jugando otro actor que no es del riñón del presidente, que es la vicepresidenta Mari Munive, que en el último mes ha activado sus redes y su protagonismo de una forma muy hasta muy salió un día potente. de estos encarando a Rodrigo Arias. Encarando a Rodrigo Arias, Sí. correcto, sí, no. Entonces usted ya ve ahí los juegos. Hay una teoría que se llama el síndrome del pato cojo. ¿Será que los inspira la nueva presidente de México y la relación con López Obrador y piensan que la fórmula les puede pero los funcionar? fenómenos son completamente Mira, diferentes. existe el síndrome del pato cojo. El tiempo que viví en Chile, ese concepto los chilenos lo utilizaban muchísimo, que es cuando un gobierno ya no camina, por eso le dicen cojo, porque el tema electoral se tomó la agenda, y eso cuando un gobierno es fallido, por ejemplo le va a pasar ahora a Boric, ya prácticamente la agenda electoral se la tomó las elecciones y el gobierno no existe, ya usted dejó de gobernar. Curiosamente este gobierno, con esos números que son decentes y respetables, él nos está empujando al síndrome del pato cojo, porque ese referéndum que ya arrancó el reloj este miércoles, significan un año de campaña. Sí. O sea, de aquí, así es que se hace el referéndum. Y No, ese pero año de que no se campaña, haga, lo va a aprovechar para hacer exactamente, campaña. y eso va a pegar prácticamente con el inicio de la campaña Sí. electoral, que arranca oficialmente en octubre, pero ya en junio o julio del otro año, ya todos los caballos están alineados. Así Ya es. fue la convención de liberación, ya fue la convención del PUS, ya el candidato del presidente vamos a ver quién es, ya Fabrizio va a ser aclamado de nuevo como candidato, el Feinsack también, Natalia va a haber renunciado en febrero y va a ser la candidata de Unidos Podemos. O sea, dentro de un año, a estas alturas, ya los fuegos artificiales iniciaron para la nacional, presidencial, pero esos fuegos artificiales iniciaron Antes. ayer miércoles, bueno, el miércoles de esta semana para los espectadores que nos están viendo hoy. Por lo tanto es 18 meses Sí. de campaña política y el país y los problemas. Vamos a ver, pero ¿Dónde? lo que estás planteando es interesante porque el juego lo va a promover el referéndum. Así es. Pero nosotros estamos acostumbrados a campañas de 2 años, tampoco es nada novedoso. No. No es nada novedoso, lo que Sí. pasa es que, digamos, va a haber un proceso que podría terminar en una consecuencia electoral, como a es ver, el referéndum. Pero ahí hay un cambio que yo O sea, creo un que es cambio radical. sustantivo, nada más. Habíamos estado acostumbrados a campañas electorales casi que continuas. Yo creo que los tres hemos visto el concepto de, que ya murió el concepto de tiempos no electorales. Ujú. Uno decía, no, eso ya, o sea, Sí. todos son tiempos electorales. Todos son ¿verdad? tiempos electorales. Pero antes las campañas no se dirigían desde Casa Presidencial. Correcto. Ujú. Entonces, que estén partidos políticos generándose desde dentro por funcionarias y funcionarios de Casa Presidencial, que haya una campaña orquestada directamente a través de la figura de un referéndum como campaña electoral. Ujú. Y el disfrazada, presidente como mariscal de campo, ¿verdad? exactamente, no lo habíamos visto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Antes lo hacían los partidos políticos. Hoy el presidente no tiene partido. Bueno, sí o no, no sé. Tendrá varios o no tiene ninguno, pero lo está orquestando todo a través de esa foto. Yo tengo la tesis y por algunas conversaciones y alguna información que el candidato del presidente no está en gabinete, ¿No está? en gabinete. Puede ser. Que el presidente y el grupo que lo ha apoyado, el mismo que de alguna manera pidió la salida de Amador porque estaba mordiendo mucho el queso, ese mismo grupo le interesa otra persona que sea igual que el presidente, que no estaba en gobierno, que sea tipo outsider y que tenga un perfil, puede ser que similar, pero que también esté muy ligado a esta nueva hegemonía de estos nuevos grupos poderosos, porque lo planteábamos la vez pasada en Café y Palabras, ¿verdad? No es que el presidente, Rodrigo Chávez, es el presidente de los pobres. No. Se podrá vender así, es el presidente de otra clase empresarial que estaba excluida de la política y que Así ahora es. se siente poderosa porque encontró un presidente que les está dando el espacio que otros no le daban. Y que necesita perpetuarse. Es un desplazamiento de élites. O sea, Exactamente. es un nuevo club de amigos. Sí. ¿Verdad? O sea, nuevos ticos con corona, no es que se acabaron, ¿verdad? Pero para jugar, invocas al soberano, entonces en el nombre del soberano se disfraza Sí. toda esa dinámica. Yo coincido que hay un grupo emergente, un grupo de facto nuevo, y que tal vez ahí, en el underground,
estén cocinando algunos nombres que no los veamos en el gabinete. Eso es posible, Sí. totalmente. Sí, pero lo que pasa es que, viendo un poco lo que hablabas, Iván, del tema de la dispersión partidaria, creo que las élites de Costa Rica no la tienen tan clara de a dónde hacer las apuestas, por No lo la menos tienen clara. las iniciales. Porque, si bien es cierto, este grupo emergente que llegó al poder con Rodrigo Chávez, esta nueva élite, estos nuevos ticos con corona que llegaron a sacar a codazos al resto, porque lo han hecho así a codazos y a patadas. Ahora me toca a mí, ¿eh? ¿Verdad? Ahora me toca a mí, pero me toca De a verdad. la grande, brava, a la ¿verdad? grande. No Sí. negocio, no negocio y Sí, se sí, quita sí, porque sí. se quita. Entonces, claro, hay gente que dice que los arroceros, que los autos, sí, pero aquí hubo codazos, ¿verdad? Aquí sacaron del ring a patadas a los otros, que no se daba en Costa Rica. No se daba en Costa Rica. El nuevo grupo emergente, Guillermo lo intentó, pero no lo logró. Pero ese nuevo grupo emergente antes negociaba y le decía, mira, está bueno que no vas a ganar menos, pero vas a estar ahí. Pero en este caso sí lo quitó. Entonces, mi hipótesis, basándome en lo que estaba señalando Iván, es que los otros grupos que quedaron excluidos del modelo que les está favoreciendo desde el gobierno están en la idea de que hay que sacarlos de gobierno y hay que sacarlos Así en es, la misma moneda. así es. a patadas, Y a andan codazos. buscando quién es el que les pueda, sí, porque no, eso es no es a peligrosísimo. ellos a los que les interesa Sí, sí. promoverse No, como no es candidato. Guatemala, Sí, con eso semilla, pero es peligrosísimo. Y uno que anda en esto, la primera pregunta que le hacen a uno, no sé si a usted pasa, Gustavo, Claudia, "May, ¿quién es? Sí, sí, ¿Quién es sí. el próximo?" Como ¿Quién si es uno el tuviera, como si uno tuviera una bola de cristal, ¿verdad? Y Sí. sería millonario si supiera responder esa pregunta. ¿Ah? Entonces sí me impresiona cómo la clase empresarial y la clase dominante no manejan el concepto de proyecto político. No. Todo se reduce a un Es nombre. la inmediatez. Todo se reduce a un nombre, ¿verdad? Y eso es peligrosísimo porque ahí es entonces donde cualquiera puede simplemente... Pero vamos a ver, pero es que meterse nosotros y dice la clase apuntarse, ¿ah? empresarial, pero es que tampoco el ciudadano maneja la idea de proyecto político, Sí, porque, sí. Y porque ahí el ciudadano... y ahí yo metería, perdona, Sí. metería ciudadanía, pero metería sectores organizados, sindicatos, movimientos Exactamente. cooperativos, o sea, están Son en una particularidades. dispersión de la mirada del corto plazo. Sí, pero No, digamos, y en el caso del ciudadano, es lo que querías agregarles para oírlos a ustedes también. En el caso del ciudadano es que el ciudadano dice, a mí que me hablen de mediano, de largo plazo, más de uno piensa Bueno. como Keynes, a largo plazo estoy muerto. Claro. Entonces la gente hoy vive sobre la inmediatez de los resultados. Claro. Pero entonces viene una gran contradicción. claro. Este gobierno no tiene ningún resultado en la inmediatez. Se sostiene con alfileres a punta de hacer mucho ruido, No, aunque produzca muy pocas no nueces. tiene un Pero es el único espectáculo en puesta en escena. Sí, La oposición no está haciendo nada. Exactamente, no tienen resultado, pero tiene una puesta en escena y la trabajan al César lo que es del César. O sea, esa puesta en escena del 2 de mayo, cuando fue el discurso, donde acarrearon gente hasta de San Carlos, y no sé cuánto lugar, habían como 1000 carajos ahí. Se las y el tenían tipo- desde las 11 de la mañana, los Exacto. tuvieron hasta que el presidente salió Sí, como a las pero 7 y cuando media, usted 8, ve la entrada, cuando llevando usted ve sol. la entrada de Rodrigo Chávez en medio de la multitud, al mejor estilo del Chávez venezolano, que le encantaba hacer eso, porque los ególatras se alimentan de ese contacto, de esa cuestión donde siente a la secta, ¿verdad? Manifestándose en su máxima expresión, y por eso el hombre entra a la Asamblea Legislativa, no sé si ustedes le vieron los ojos, ¿verdad? Casi que inyectados, y en aquella energía Empoderado. y aquella cuestión, ¿verdad? porque el poder es una droga claro. en cierto momento, y estos personajes se alimentan de eso. Por eso yo coincido con Gustavo, esa droga es el rating. Si deja de haber droga, y los que hemos convivido y conocido drogadictos sabemos lo que pasa, le da la pálida, y cuando le da la pálida es cuando usted puede hacer locuras. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es que el rating va a seguir bajando, Sí. el rating es la droga, lo que alimenta el ego del sujeto, Sí. y cuando entremos ahí, Se va a volver más loco. vamos a ver qué pasa. Yo manejo la tesis de que el referéndum es una forma de darle oxígeno a toda esta puesta en Sí, escena. porque es un tema, Tengo mis dudas de que realmente tema quiera muy, que eso se muy- vote. es un tema muy light. Bueno, vamos a ver, el tema del referéndum lo que demuestra es la incapacidad negociadora del presidente. La incapacidad de proyecto político. Exactamente. Primero. Primero, Es que no hay proyecto primero, No hay proyecto no había político. proyecto, entonces es una ocurrencia. Sí. Después, muestra también que ese referéndum, que son 4 leyes que quiere modificar, lo que busca es nada más agilizar algunos procesos que han sido frustración del presidente por no querer seguir la tramitología que corresponde. Con el agravante de que si eso se cumple,
le abren las puertas para cualquiera otro que llegue y no haga... El portillo queda abierto. El portillo queda abierto y la corrupción en este país podría avanzar toda, tranquilamente. El portillo queda abierto. Pero Porque cuando, hay gente que dice, no, es para que él haga. Él sí. y todos los demás podrán sí, hacer... porque él es impoluto. Exacto. A ver, esa con los gente. tiempos como están, con suerte No le da. no le da. No le da. Es para el que sigue, ¿verdad? Sí, para que sigue. Sí, por por, eso eso mi es una tesis- por eso estamos claros que es una campaña. Por eso mi tesis de que no, en realidad no le interesa mucho que Y fíjate el que si asunto se fluya. aprueba de aquí el referéndum se hace de aquí a un año Así es. y empieza a funcionar, ya va a salir el presidente. Así es. O sea, no hay- Pero le da para justificar para hacer ruido. los 2 años anteriores de que no me dejaron hacer y justificar los 2 años últimos de que tampoco me dejaron hacer. y mantiene la puesta en escena. Sí. Porque este referéndum viene puesta en escena Sí, bárbara, brava. ¿verdad? Brava. Y es que la gente, en el tema de seguridad que tocabas vos antes, la papa en la mano, la primera iniciativa para luchar contra la inseguridad en el país la tiene el Poder Ejecutivo. Sí. Y el presidente con una facilidad dice que es culpa de los diputados. No, y ha retirado 2 veces los proyectos de ley A ver, que son a ver, necesarios Y para los el tema de diputados seguridad. primero no se sacuden, en primera instancia, Sí, no, ¿verdad? bueno, Como lo que decías bueno. vos antes, no se sacuden y en segunda instancia la gente se come el cuento de que la inseguridad es culpa de una ley o 2 leyes que los diputados tienen que aprobar. Así es, pero yo retomo el punto que ha dicho Gustavo. O sea, tan problemático es tener un gobierno sin proyecto político como es tener una oposición sin proyecto. Sí. Totalmente descabezada, Sí. sin liderazgos fuertes y sin noción Estamos de en lo una que anarquía es, política. es una ingobernabilidad, en cierta forma. El dicho famoso de que Sí. un país de ciegos un tuerto es rey. ¿verdad? Exactamente, Y en entonces, este es medio no hay medio una bosques. estrategia de oposición. No. Porque si no hay proyecto no puede haber estrategia. ¿Y quién es la oposición? Tenemos un Partido de Liberación Nacional que entre ahí a lo interno matándose, Sí. un Partido de Unidad Social Cristiana, donde los socialcristianos de verdad están diciendo que Chávez, como el socialcristianismo o ese partido es como una hacienda con varias fincas, y donde Sí, muchos sí, dicen que Chávez ha ido a comprar muchas fincas y a precio barato. ¿Ah? Una Nueva República, pues que se dedica a su público, está en su nota, Sí. en su discurso, un PLP un poco desdibujado por las expectativas que se No, habían y- construido Y al muy, respecto. con muchas divisiones internas en los 6 diputados. Exactamente, un partido progreso socialdemócrata que hoy por hoy sigue la gente diciendo el partido del presidente desde la Sí, sí. bandera azul y verde. Y le Va a ser- benefició en las y elecciones le municipales. benefició en las municipales. Va a ser interesante quién pueda ser el candidato de ese partido. Con suerte se come el mandado, ¿verdad? Y hace ahí una distorsión en el partido del presidente. O sea, cuando lo ves, no hay liderazgos fuertes, no hay proyecto. Entonces, Y- el hombre está jugando solo en la cancha. Perdón, y con un partido Frente Amplio que ha hecho una muy buena tarea, como diputados hay que quitarse el sombrero, porque Sí, sí. han hecho la tarea bien, estudian, son perspicaces, tienen constancia, esto de agarrar un tema y darle seguimiento, son los que han generado el desgaste precisamente, yo creo que en mayoría, de figuras importantes para el gobierno, Pilar Cisneros, el propio presidente y demás, ellos se han comido todo el desgaste de esas figuras, Sí, pero las demás pero son facciones- poquitos, son de extremo y Siempre van a ser tienen- percibidos como comunistas. y aquí metiendo un poco en el campo del compañero, de su mercado que tiene 25,000 personas. Sí, es un partido que nicho. está destinado a 5 o 6% de la Sí, es un votación. partido de nicho. Es un partido de nicho porque es un partido que llamamos testimonial. Nunca va a alcanzar masa crítica porque es fiel a su libreto, a sus Claro. ideas y no se va a salir de ahí. Un poco lo que le pasaba al movimiento libertario también con Otto Ujú, Guevara. O sea, sí. el tipo no se salía de su línea y eso jamás le iba a dar para construir una masa crítica que Claro, le permitiera claro. aspirar al poder. Pero en eso que ustedes dicen, y hablando de la Asamblea Legislativa, yo recuerdo hace muchos años que la gente siempre decía a que quisiera ser candidato, antes tienes que ir a la Asamblea Legislativa Sí, claro, así lo y, hicieron y todos. pasar por ahí, ¿verdad? Rafael Ángel, Sí. excepto Abel, creo que no fue. No, a ver si fue. A ver si fue. fue diputado, diputado. sí. El que no fue José María. José María fue- José María no José fue, María no. Carlos Alvarado, Luis Guillermo y ahora Sí. el presidente Pero antes Chávez. era casi que la regla. Sí, era la regla. Pero cuando uno vuelve a ver esa Asamblea Legislativa, y sobre todo en un partido como Liberación Nacional, la verdad es que cuesta mucho ver liderazgos ahí que puedan surgir. Hay un liderazgo que vos lo decías, que es muy mesurado, que es otro estilo, que es el de Rodrigo Arias, pero difícil imaginar a un Rodrigo Arias como candidato a la Es, presidencia a de la ver, República, ¿verdad? es, Dentro de las ahí- circunstancias ahí- que se dan hoy por hoy, o que pudiera ser él ese efecto contraste contra aquel otro que pueda surgir del chavismo. Sí, ahí hay un tema que es interesante. O sea, vos, necesariamente no tienes que ser candidato para liderar una oposición. Como necesariamente no tienes que ser un candidato para ser el pitbull de la oposición. Yo me acuerdo mucho, y me tocó vivir esas épocas en Argentina, cuando ganó Macri,
quien realmente hizo el desgaste contra los Kirchner, quien realmente fue el que golpeó y golpeó y golpeó, fue el gordo Lanata. Sí, que hoy se la cobran. Fue el gordo Lanata. O sea, no necesariamente tenés que ser un candidato para liderar una oposición, ni necesariamente sos un líder y tenés que ser candidato. Es interesante cómo la figura de Rodrigo Arias se ha ido posicionando como el líder, ¿cómo se llama? El contraste contra el inquilino de Zapote. Al ser radicalmente diferentes, hay un efecto comparación que se está dando bastante interesante y quedó muy palpable en el 2 de mayo, cuando ves la puesta en escena del presidente, que termina con aquella arenga, parece un candidato en campaña, y el discurso más. Y es muy interesante porque todas las veces, la vez que Rodrigo Chávez llamó irresponsables a los diputados, que es la segunda que los llamó chapitas, ¿verdad? Sí, no ni chapitas. O sea, hay como 3 o 4 ocasiones en las que quien le salva la tanda para la negociación legislativa es Rodrigo Arias. Ahora rompieron relaciones. Pero vamos a ver, van 3-1. Lo que yo digo es, ha funcionado como una especie de embrague, de clutch para las incapacidades que tiene el gobierno, y sin embargo le pasan la factura por un tema tan... Eso demuestra la inexistencia de proyecto político, pero la incapacidad de maniobra política que tiene este gobierno. O sea, yo tendría unas 2 o 3 figuras bien aceitadas en la Asamblea Legislativa, precisamente por ese manejo que no tiene. No, ya hasta se peleó con su socio, bueno, su socio no, pero su partner, que decían que era Fabricio Alvarado, se dieron durísimo hace 2 semanas con el tema de la OMS y el decreto pandémico. Pero eso es interesante, porque también Rodrigo Chávez juega mucho con la religiosidad de algún sector de la población, y alguna gente de la población lo ve como... muy cercano a Dios y a las cosas. Bueno, yo recuerdo, siempre cuento esta anécdota, estando yo en el desayuno que le hacen a los presidentes en Estados Unidos siempre en febrero, un desayuno que le hacen, y me invitaron y me tocó estar en el último año de Trump, previo a que se le acabara el proceso, y entonces estaba llenísimo el lugar, y entonces le pregunté a una señora norteamericana que siempre se llenaba, me dice, siempre se llena, pero en esta ocasión más que cuando estaba Obama. Y entonces le digo, ¿y por qué? Dice, es que Trump es realmente un creyente. ¿Qué? Dije yo, entonces me cayó la boca, ¿qué? Si es un verdadero creyente. Le digo, yo no sabe la vida que ha llevado Trump, ¿verdad? De galanazo y demás en su pasado, ¿verdad? Y el acto sencillo que ella definía a Trump para que Trump fuera un verdadero creyente era que había trasladado la embajada nuevamente de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces hay una población ortodoxa religiosa también que Chávez sabe manejarla, y son esos que llegan al frente de la Asamblea en esa gran cantidad también, ¿verdad? Sí, el chavismo ha pescado en las aguas del fabricismo, es una realidad, ¿verdad? Por eso este año es clave para Nueva República, que se ha visto el desmarcaje que ha estado empezando a hacer, y creo que lo demuestran cuando deciden darle el apoyo a Rodrigo Arias, prácticamente Nueva República, la que le permite a Rodrigo Arias salir jugando sin necesidad de tener el apoyo del gobierno, que eso le generaba un tema interno en el partido bastante complejo. O sea, esa decisión fuerte y empieza a romper ese mito de que el fabricismo está pegado al chavismo, lo cual no es cierto, simplemente han ido con cautela porque ellos entienden que Chávez pesca en las aguas de ellos electoralmente hablando, pero aquí lo sabemos, ya el año 3 es año electoral, entonces ya las lógicas son otras, ¿verdad? Pero de nuevo, en esa lógica electoral no vemos una oposición organizada, y ha topado, ya se nos va el programa, Gustavo, pero y ha topado también con un gabinete muy dócil, ¿verdad? Un gabinete que lo construyó con ese principio, que acepta, ¿verdad?, lo que el presidente les diga, el papel que los pone a hacer, que los maltrate, que los ridiculice, y lo construyó con ese principio, y al que no se ha dejado lo ha expulsado. Sí. Es correcto, o sea, está hecho a la medida, yo creo que todos hacemos lo mismo. Yo dudo mucho que la gente se rodee con gente con la cual no pueda trabajar. Pero no. Lo que pasa es que aquí el estilo es otro. Si usted piensa en Rafael Ángel Calderón, si usted piensa en Miguel Ángel, si usted piensa en Oscar Arias, tenía gente en el gabinete que le podía cuestionar al presidente la forma y el fondo. Cuando en este caso piensan igual, alguien no está pensando. Exactamente. Sí, pero esos nombres que decís tienen la suficiente apertura y madurez política para aceptar esa dinámica.
vuelve a los estilos gerenciales. Y a uno que le ha tocado trabajar con diferentes sujetos... Entonces el presidente es un inmaduro políticamente, decís vos. Correcto. Bueno, lo que le dijo Fabricio no andaba muy largo, que le dijo que lo que él no iba a discutir con él porque no tenía inteligencia emocional, cuando se armó toda esta discusión por el tema de la OMS, que ahí uno entendió que ya las relaciones se rompieron por la forma en que Rodrigo Chávez se refirió a Fabricio Alvarado cuando habían sido pues íntimos. Sí, pero igual era casi íntimo con Rodrigo Arias y de repente salió pegando 4 gritos y ese es el estilo del presidente. A don Rodrigo Arias ya no le llama don Rodrigo, ahora le dice el diputado Arias Sánchez. Sí, ahora sí se está refiriendo. El amor al odio. El hombre, con Eli Feinsack creo que podríamos meterlo en el club nuestro toda la semana, le tira un cariñito, ¿verdad? Sí. Entonces, eso viene desde Ohio. ¿Ah? De los tiempos eso viene de tiempo, pero había quedado como stand-by y de nuevo salieron. Bueno, Eli fue el que le dijo en un debate que lo calmó, le dijo: cálmese, no sea tan tóxico, ¿se acuerdan? Me acuerdo perfectamente. Sí, una buena definición. Bueno, Gustavo, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Un placer haber estado con muchas ustedes. Gracias, Claudio. Muchas gracias a la orden. Y a ustedes las gracias por habernos acompañado y los esperamos en 8 días aquí en Noches sin Tregua. Un abrazo.